Imaynayan wayqipanaykuna allillanchu, kunanqa qatipasunchis runasimi yachayninchista, inkaj hamut'aynin. ¿Cómo están amigos? Hoy día continuamos con la enseñanza del idioma quechua. Hoy conoceremos acerca de los colores. Realizaremos algunos ejemplos con los 3 colores primarios. Kunanqa, chaninchasunchis imaymanakunata, kinsantin ñawpaj llimpikunawan. Los colores primarios, donde encontramos 3. El rojo, el azul y el amarillo. Puka, ancas, ello. Iniciamos con el color rojo. Manzana de color rojo. Puka añawi. Una puerta de color rojo. Puka punku. Continuamos con el color azul. Un pantalón de color azul. Ancaswara. Un chullo de color azul. Ancas chullo. Con el color amarillo. Aquí encontramos un pato de color amarillo. Eyuwasua. Un gato de color amarillo. Ello michi. Ahora, conoceremos los colores secundarios. Aquí encontramos 3 colores principales. Kunanqa, reqsisunchis qhipa llimpikunata. Kaypi kallankutaq 15 llimpikuna. El verde, el morado y el anaranjado. Kay llimpikunan kanku q'umir, kulli, q'ilmu. Ahora conoceremos algunos ejemplos con el verde. Un sapo verde, q'umir hampatu. Ahora conoceremos con el color morado. Maíz morado, kulli sara. Papa morada, kulli papa. Ahora con el color anaranjado. Un zorro color anaranjado, q'ilmuatu. Ahora hablaremos de los colores neutros. En esto encontramos 2 colores, que es el negro y el color blanco. Kunanqa mana llimpiyuq llimpikunata riqsillasunta. Chaypin kashan ishkay llimpikuna. Realizaremos algunos ejemplos con estos colores neutros. Para el color negro, un gato negro. Yana michi. Un sombrero de color negro. Yana chuku. Para el color blanco, un caballo de color blanco. Yuraj ranka. Una lana de color blanco. Yuraj wilma. ¿Y a ti? ¿Qué otros colores te gustaría conocer en el idioma quechua? Déjenos en los comentarios. Hasta la próxima. Tupananchis kama.